Bueno, pues vamos a seguir con el capítulo de ayer, que nos quedamos en, pues ya había estallado el polvorín en el 91 de los Balcanes. Vimos que el detonante fue la abolición de la autonomía kosovar por el hecho del aumento de la población albana, que el temor de los serbios, pues a que los desplazasen del poder, tanto político como religioso, que tradicionalmente había estado y estaba en manos serbias. Entonces, pues todo empezó por arriba, por Eslovenia, y Croacia declaran su independencia, no sé si era en junio del 91, y entonces, pues bueno, concretamente Eslovenia, dijimos que eso acabó en 10 días, porque apenas pusieron interés los serbios, no, porque como dijimos, la idea de Slobodan Milosevic, de los serbios, era construir la gran Serbia, que era unir a su territorio, pues unir los territorios, las comunidades serbias que había en la otra república. Claro, eso tenía el inconveniente de que por medio había musulmanes, entonces, claro, ellos iban a tajo parejo y lo que les molestaba, pues lo barrían. Entonces, en Eslovenia no había serbios y no pusieron apenas interés. En 10 días acabó la guerra, por eso hice mención, digo, este es el sueño de Puigdemont, porque Puigdemont siempre hablaba de la vía eslovena, claro. En 10 días fueron independientes, ¿no? Él duró 8 segundos. Bueno, pues total que Eslovenia se independizan, acaba. En Macedonia del Norte lo mismo, ahí sin apenas guerra y sin nada. Y se estaban preparando los serbios para la guerra que sí les interesaba, que era con Croacia. En Croacia había una minoría serbia que no aceptó la independencia de Croacia, y ellos proclamaron una pequeña república de Krajina en Croacia, a la cual llegaron los serbios para echarle una mano, los serbios de Serbia, y se enfrentaron al recién creado ejército croata. Bueno, pues entonces también está por entrar en conflicto Bosnia, que todavía no ha entrado. Por tanto, van a ser Croacia, Serbia y Bosnia, 3 países con el mismo idioma, serbo-croata, que cada cual lo evolucionó de una manera, a serbo-bosnio, por ejemplo, pero todos provienen de un pasado común, que eran los eslavos del sur. Croacia, como había formado parte del Imperio Austrohúngaro, por eso se volvió católica. Serbia permaneció ortodoxa bajo la influencia del Imperio Bizantino, y Bosnia, de mayoría islámica, por la influencia del Imperio Otomano. Por tanto, la convivencia, hay roces en las religiones. Los ritos ortodoxos son incompatibles con el Ramadán. Bueno, a ver, es que depende, ¿no? Bueno, yo estaba en Arabia, y sí, allí, pues bueno, el convenio se adaptaba al Ramadán, y bueno, pues nos adaptábamos. Si había que empezar a las 4 de la mañana o a las 5, pues bueno, pues luego por la tarde dormías la siesta. Pero claro, tú vas a un sitio y te adaptas a las normas de ese sitio. Es muy difícil, claro, porque imaginad en Bosnia, ¿no? En Bosnia que hay serbo-bosnio, bosnio-musulmanes y serbo-croatas. Son mínimos, pero son también un 10% por ahí. Bueno, estas 3 comunidades quiere decir que hay católicos, ortodoxos y musulmanes. Pues imaginaros a la hora de hacer un convenio colectivo de una empresa de construcción mismo, pues claro, si tú quieres respetar a todos su... Bueno, yo por ejemplo aquí
es mayoría ortodoxa, pero también hay católicos. Pues entonces, en Semana Santa hemos elegido las vacaciones, el católico cuando la católica y el ortodoxo, que es una semana después. Que yo la he elegido la ortodoxa, primero porque me combinaba mejor para vuelos y para todo, y total, me contaban menos días, porque claro, en la ortodoxa se cerraba la obra y entonces pues, y total, ya pues la católica la tengo bastante vista. Bueno, y se trataba de descansar, pero bueno, eso son cosas aparte. Entonces, claro, sí, se podía haber escrito un convenio colectivo y que cada uno respetar lo de cada uno, pero claro, luego va a decir, bueno, y ese sí, ¿por qué ellos no? Y no sé qué, o cada uno se va a apuntar a lo que quiera, ¿no? Como ha sido mi caso, yo me he apuntado a lo que me ha convenido, ¿no? En fin, la cosa es que eso no tenía mucho futuro. Declara también su independencia en abril del 90, por tanto se va a extender la guerra también. Se forma dos repúblicas de minoría serbia, una república srpska y la república de Krajina, esta es la de Croacia, vale. La guerra de Croacia, por tanto, no fue de mentira como la de Eslovenia, ya que va a acabar en el 95, con 20 o 30.000 muertos y la victoria croata, en el 95, bueno, he corrido mucho, esto, ahora lo vemos, voy a la acá. Bueno, sí, es que viene. Y la victoria croata, también en el 95, que van a tomar Krajina y recupera totalmente la independencia del país. Bueno, víctimas de la guerra de Bosnia, el 65% son bosnios musulmanes, el 25% son serbios y el 10% croatas. Y ahora, dentro de las víctimas civiles, el 80% son bosnios. Me imagino que habré querido poner bosnios musulmanes. Vale. En Bosnia, como digo, en febrero del 92 se había celebrado un referéndum siendo boicoteado por los serbios de Bosnia. ¿No? Ganó la independencia, pero fue boicoteado. Entonces en Bosnia nos encontramos con el siguiente esquema. Bosnios musulmanes y más bosnio croata, ¿no? Porque había también croatas que vivían en Bosnia, se van a enfrentar a los serbo-bosnios que no reconocen la república de las que se han creado, o sea que no reconocen el referéndum, perdón, no reconocen la independencia de Bosnia, vale. Bueno, los dos primeros, que aparentemente, ¿no? Bosnios musulmanes y bosnios croatas, aparentemente van a ser socios, o sea que son católicos y musulmanes, van a ser socios en contra de los serbios ortodoxos, pues aparentemente, como digo, son socios, tampoco se podían ni ver, y también estalla entre ellos, aunque a menor escala, un conflicto, la guerra bosnio-croata, los croatas de Bosnia, que eran Herceg-Bosnia, que retroceden al territorio de Bosnia en el 94. Por tanto, tenemos guerra de Croacia. Croacia contra los serbios de Croacia, ayudados por los serbios, ¿no? Por los serbios de Milosevic. Y guerra de Bosnia, serbio más serbo-bosnio contra los bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia. Y luego, como digo, otro conflicto entre los propios bosnios musulmanes y los croatas de Bosnia.
Así que un poco lioso, pero bueno, más. Como digo, con la idea de la Gran Serbia, pues iba invadiendo, y claro, como he dicho antes, también las zonas que había por medio de mayoría bosnios musulmanes, pues llevaban a cabo las limpiezas étnicas, que han sido las mayores de los últimos tiempos. Y destacan dos, las de Srebrenica, de 8.000 bosnios musulmanes asesinados, crímenes de lesa humanidad, en julio del 95, el mayor asesinato masivo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y también del más sanguinario, el sitio de Sarajevo, el asedio más largo, del 92 al 95. El sitio más largo de la historia, o sea, pues casi 4 años asediado Sarajevo. Bueno, también hay que decir que también existía grupos como por ejemplo Pañuelos Verdes, que era un grupo sanguinario y despiadado musulmán en la ciudad de Konjic, a 40 kilómetros de Sarajevo. Realizan una masacre también que pudo haber sido, pero no lo fue gracias a la acción de un comando español, que van a salvar a sobre 210 personas de ser degolladas. Por lo que se ve, venían en huida y eran mujeres y niños, 200, y a la espalda lo iban defendiendo 10 croatas. 10 croatas. Y llegan a un sitio, de un territorio libre, que era territorio seguro, ¿no?, de la ONU, y en este que estaban los españoles, y los frenan a este grupo, a los Pañuelos Verdes. Hubo un momento en que prácticamente se podían haber liado también con los españoles. Es más, creo que estos llamaron a su a sus jefes, a sus autoridades, a ver cómo procedían, y incluso les dijeron que no se complicaran la vida y que les dieran lo que pedían. Pero claro, ellos de su cuenta dijeron: ¿cómo les vamos a entregar estas 200 mujeres y niños? Entonces, total, que al final, pues bueno, los Pañuelos Verdes retroceden, y eso parece ser que pasó así. Bueno, pues entonces fue a partir de aquí cuando ya la OTAN decide intervenir, y no a favor del gobierno central serbio, ¿no?, que era, digamos, bueno, pues hasta antes de los conflictos era el gobierno legítimo, ¿no?, de la República Federalista. Y normalmente cuando ha habido un conflicto, pues la OTAN o esos organismos internacionales, o en la Edad Media aquellas santas alianzas, ¿no?, como cuando mandaron los hijos de San Luis a favor de Fernando VII, siempre van a favor del gobierno que hay. Pero en este caso, este gobierno estaba haciendo de las suyas, pasándose de la raya, y fueron en contra de él. Porque eso, sí a favor de los bosnios y croatas, que se tuvieron que aliar, también exigencia de Estados Unidos. Por eso digo yo que aunque tenían su conflicto, porque es que no se podían ni ver tampoco. Entonces, bueno, antes de intervenir, pues ya parecía inminente la victoria de Serbia, pero empieza a intervenir la OTAN, se alían también croatas y bosnios, o sea, bosnios croatas y bosnios musulmanes, cristianos y moros, contra serbios, que empiezan ya estos a perder terreno, y
todavía se acrecentará más cuando la OTAN empieza a bombardear a las fuerzas serbias. Las fuerzas de la ONU estaban desplegadas en Bosnia para pacificar terreno y crear zonas seguras. Se pusieron en contra de los serbobosnios por los sistemáticos ataques de estos a zonas seguras de la ONU. Bosnia, por tanto, a finales del 95, bueno, hay que decir que eso, que no sé si lo he puesto por aquí, pero que los españoles también que estuvimos en Mostar, allí al final nos pusieron una plaza que se llama Plaza España. Bosnia se independiza, por tanto, a finales del 95 en los acuerdos de Dayton, Ohio, Estados Unidos. Al final los serbios firman un armisticio y admiten su derrota. Ahora solo queda Serbia y Montenegro, que se va a llamar República Federal Yugoslava, que siguió con su dolor de cabeza, no acaba aquí. Lo tengo aquí puesto. En Bosnia hay españoles de la ONU, en Mostar, Plaza España, en un monumento a los caídos españoles. En la Plaza España será eso, en Mostar. Pues bueno, no van a acabar aquí los dolores de cabeza de Yugoslavia. Bueno, 1,8 millones de desplazados y unas 100.000 víctimas. Esta vez los dolores de cabeza son de Kosovo, de mayoría albano-kosovar. Se organizaron y empezaron a montar guerrillas contra los serbios. Como ya digo, los albano-kosovares musulmanes también, que querían su independencia. Los serbios, por ejemplo, a día de hoy no reconocen la independencia de Kosovo, ya que dicen que que Kosovo, su origen fue antiguo de los serbios, pero que luego se pobló de albaneses. Bueno, por tanto se da inicio a la guerra a gran escala en Kosovo en el 1998-99, ¿no? Hace 2 días. O sea que también va a tener a su favor de Kosovo la OTAN, que nuevamente bombardeando a los serbios, obligados a firmar una paz con la retirada de sus fuerzas, y permite a la ONU entrada de los cascos azules para asegurar la paz de la región. Por tanto, digamos que porque el total de la guerra al final va del 91 al 2001, una década. En 2003 ya es Serbia y Montenegro. Hay un referéndum en Montenegro que también es mayoría serbia, pero bueno, también se independiza. Y ya se desintegra por completo la Yugoslavia de Tito en 2006. Bueno, decís que fueron 13.000... esto de Kosovo, perdón, no he dado los datos. De la guerra de Kosovo, 13.500 muertos, muchos civiles, y en 2008 sí le han dado una independencia a Kosovo, que hoy en día hay muchos países que no la reconocen, ¿no? Entre ellos, pues Serbia, claro. Y eso, 130.000, entre 130.000 y 200.000 muertos en total. 2 millones de desplazados. Las zonas devastadas de la guerra hoy en día siguen súper deprimidas, en la que la pobreza campa a sus anchas. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los Balcanes. Pues comparando un poco con la española, como siempre, ¿no? Como cuando puse el ejemplo como dije, sigue siendo la más cruel, ¿no? Aún no se ha pasado página, y puse el ejemplo de la madre de tener 2 hijos enfrentados,
aparte también de la más cruel en retaguardia, aunque esta también en retaguardia también hubo muchísimas víctimas civiles. Pero claro, aquí pues eso, no podemos olvidar que son distintas etnias y cada una quería ser supremacista y hacer limpieza étnica sobre la otra. Allí en la retaguardia pues era el uno que le había quitado, le había robado a la novia al otro, se lo cargaba, otro que tenía una deuda con alguien se lo cargaba y ya se acababa la deuda, y otro que se cargaba a otro para quedarse con su tierra, en fin, como digo, lo de España, bueno. Porque claro, como digo, en cuanto a la retaguardia, ¿no? Y pongo aquí, ¿alguien recuerda alguna batalla con protagonismo falangista, alguna batalla de la guerra civil? Ni una. Sí de Requeté, claro, o soldados carlistas, o Belchite, Quinto Codo. Pero falangista, su cruenta labor era en retaguardia, ¿no? O los dirigentes de las checas, ¿no? De Madrid. Que eso ya ahí al frente ya estaban bastante ocupados. Bueno, en cualquier caso, esta guerra fue horrenda, las limpiezas étnicas de civiles, eso es un horror, una aberración, y en fin, las guerras son absurdas. Y hasta ahí, y es una pena que la mayor parte de la historia, a lo mejor no es la mayor parte, pero claro, es que es la que es el quid de la cuestión. O sea que si tú has llevado una vida pacífica, pero en 5 minutos te pasa algo, pues al final te tiras hablando de esos 5 minutos toda tu vida, ¿no? Pues bueno, eso es lo mismo que pasa con la guerra en la historia. Que ahora hay un grupillo muy chulo en Facebook, se llama eso, pero pasa no tiene uno tiempo. De vez en cuando ponen algún tema de algún país que lo tiene fresco y automáticamente hay que entrar al toro de vez en cuando. Pues bueno, seguimos y ya próximamente, no sé si mañana o en un par de días, empezaremos nuevo proyecto. Pues espero que haya sido que se haya sumado algo, que haya sido enriquecedor. Bueno, hasta pronto.